Este método funciona para GameMaker 1 y GameMaker 2. Igual la extensión funciona en ambos. En este tutorial vamos a aprender a subir nuestros juegos basados en HTML a Facebook Instance. Lo primero es tener nuestros juegos. Yo usaré este ejemplo de un proyecto que tengo. Muy bien, una vez que corramos nuestro juego, obtenemos una dirección de archivos temporales. La copiamos para ir a ella y obtener algunos archivos que ocuparemos. Muy bien, de los archivos que tengamos en nuestra carpeta, vamos a copiar el index para hacerle algunas modificaciones y que pueda correr en Facebook. Muy bien, lo agregamos a otra carpeta donde ya tenemos los archivos, los recursos que les proporciono. Pueden usar el index que viene ahí o podemos copiar solamente una línea de código que es la que llamará nuestro script de Facebook. Copiamos igualmente esa sección, la única sección de Facebook, la copiamos y la vamos a pegar en nuestro archivo index que acabamos de sacar de nuestro juego. La copiamos justo arriba del código del último código donde va nuestra dirección de juego. Guardamos. Muy bien, una vez que ya lo tengamos, vamos a cambiarle el nombre. Lo pueden dejar así, pero yo se lo cambiaré para que sepan cuál es. Le puse FB Index. Muy bien, ahora arrastramos nuestras extensiones al proyecto y también el nuevo archivo index que hemos modificado. Vamos a Global Settings. Vamos al apartado de HTML. Muy bien. Y en la primera sección vamos a seleccionar nuestro archivo index. Ya con el cambio que le hicimos y nuestra barra de cargar que viene en la extensión. Damos OK. Vamos a crear un nuevo objeto para hacer los llamados y que se inicie Facebook. Muy bien, el código pueden ponerlo en GameStar o en el evento Create. Pero obviamente debe ser el primero que se inicialice en su juego. Por esa razón lo dejé en GameStart. Muy bien, ocuparemos 3 líneas. La primera será la inicializadora. Como pueden ver, vienen otras opciones, pero hoy solamente tocaremos esa parte. Inicializamos. La segunda línea es la de carga para nuestra barra de carga. En nuestra barra de carga debemos poner al 100% si es que no hay alguna otra cosa que se quiera cargar. Vamos al 100% y vamos a poner nuestra tercera línea para indicarle a GameMaker cuando debe iniciar el juego o cuando se inicia el juego más bien. Para eso utilizamos la línea Start Game y aquí debemos pasarle 2 parámetros. Los parámetros deben iniciar pueden ponerle cualquier nombre a estos parámetros para iniciar, pero deben de iniciar primeramente con gm callback
guión bajo y ya el nombre que ustedes gusten. En este caso yo utilicé los de default. Muy bien, en ambos el primer parámetro es para iniciarlo y el segundo es para decirle cuando esté en pausa. Y no se olviden lo que les mencioné. Debe de tener el primer nombre gm callback guión bajo y el nombre que guste. Eso es importante para GameMaker. Muy bien, ahora agregamos nuestro objeto que acabamos de crear. Lo agregamos a nuestra room. Corremos nuevamente el juego. Muy bien, una vez que tengamos el juego, vamos a ir otra vez a nuestros archivos temporales en la dirección que proporciona, que ya lo deben de tener abierto. Muy bien, en esta carpeta vamos a ver si se guardaron los cambios que le hicimos a nuestro index. Muy bien, como ven ya tiene agregado el script para Facebook. Ahora sí, tomamos la carpeta de juego. Si hay algún otro archivo, no lo agreguen. Solo los únicos archivos que se agregan son el index.html y el de htm5game, que es donde viene nuestra carpeta de juego. Muy bien, le ponemos un nombre, el que quieran, y lo ponemos en zip. Comprimimos. Recuerden, solo dos archivos vamos a ocupar, la carpeta y el index. Una vez que tengamos nuestro zip, nos vamos a guardar a otra carpeta fuera de la temporal, en este caso donde tengo mis demás recursos, y agregaremos el archivo JSON que viene con los recursos. Esto trae consigo la configuración mínima que requiere el Facebook para el juego. Si ustedes quieren agregar más configuraciones, lean la documentación que proporciona Facebook. Muy bien, una vez agregado, es hora de irnos a nuestra consola de Facebook desarrollador. Muy bien, para esto ya deben de ustedes haber tenido su propia consola. Esto lo hacen con su Facebook normal, con el Facebook que usan. Ojo, no tiene que ser fake, porque entonces no se los reconoce. Muy bien, damos a agregar una nueva app y le ponemos el nombre. Al igual que el correo, si no tienen ningún correo, le agregan el correo. Nos va a pedir que si somos un robot, lo típico, enviamos. Una vez que ya tengamos nuestro proyecto abierto, vamos a darle a productos, agregar más productos. Y en la parte de juegos instantáneos vamos a configurarlo. Muy bien, una vez que ya nos abra, vendrá la sección para todo lo que es la descripción, los gráficos. Aquí lo rellenan y nos vamos a alojamiento web para subir nuestro zip. Muy bien, damos a subir. Buscamos nuestro archivo. Podemos poner una nota. En este caso yo pongo la versión para saber cuál he subido.
Muy bien, esperamos a que suba. Y en esta parte donde dice esperar, tenemos que darle a producción, para mandarlo a producción en la estrellita. Nos va a pedir nuestra contraseña. Una vez que tengamos en producción, vamos otra vez a información y nos proporcionará un link en la parte del fondo. Muy bien, podemos copiar y pegar en otro espacio para probar si cargó nuestro juego. Muy bien, esperamos. No olviden que todos los archivos los dejo en la descripción del video y estarán en itch.io y en la marketplace. Muy bien, como ven, ya está nuestro juego en Facebook. Solamente ya ustedes rellenan los demás apartados y mandan a revisión. Sería todo por el momento.